Iniciemos. Muy bien. ¿Existe vida después de la muerte? Es una pregunta que nos hemos hecho los seres humanos a lo largo de la existencia. ¿A dónde van nuestros seres queridos? ¿Qué pasa con aquellas personas que han dejado este plano? ¿Desaparecen o hay algo más allá? ¿En dónde están nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos que ya han partido? Para tratar de resolver esta pregunta, hoy tenemos un invitado especial. Estamos con Waco, él es chamán, sanador, y él nos va a contar un poco de su experiencia cercana a la muerte. Bienvenido, Waco. Muchas gracias por invitarme, David, a este programa e intentar dar un poquito de luz a este mundo que no es fácil. Antes de iniciar, quisiera hacerte una pregunta y es, primero, ¿quién es Waco y qué significa tu nombre? Vale. Guaco realmente no es mi nombre de pila, literalmente, pero a raíz del accidente, de mi experiencia cercana a la muerte y mi despertar espiritual que fue aparejada, fue el nombre que los guías espirituales que estaban pendientes de mí me colocaron. Y Waco representa a la persona que baja de nuevo a la tierra a decir que somos seres de luz y que no hay mejores maestros que nosotros mismos, que la luz está aquí, no está fuera. Ese es Waco. Y Waco pues está actualmente lo que hago a raíz de mi experiencia, que después si quieres la contamos, ¿vale? Ese ha sido un despertar que me ha llevado a entrar en otro mundo totalmente diferente a mi vida anterior, porque yo era policía, claro, no tiene nada que ver una cosa con otra, y a este despertar espiritual, donde en verdad me he dedicado ya como una persona de servicio para el mundo. ¿Quién era Waco antes de vivir esta experiencia y qué fue lo que Uy, sucedió para poder vivirla? muy bien. Waco antes de esta experiencia era una persona con muchísima ambición, una persona que quería vivir la vida en toda la plenitud. Además, no, yo creo que me tenía todos los hobbies, tenía todas las, bueno, todo. Yo creo más que me quedó subir en globo y otra cosa más. Todo lo demás, claro, y vivía la policía, era policía, y vivía la policía con mucha intensidad. Pero mi vida realmente era una vida, aunque tú puedes decir policía, pero una vida muy desordenada, ¿no? Como muy, con mucho desenfreno. Claro, jamás más quería comerme el mundo, literalmente, pero el mundo me comió a mí. Y entonces en la policía entré en una época complicada en España, concretamente yo estaba en Alicante, y una época complicada porque era la época de la transición, mucha delincuencia, mucha... Y como policía muy bien, porque estás en tu salsa, pero ahí tuve muchas persecuciones, tiroteos, era una época complicada para mí como policía. Pero ahí no me pasó nunca nada. Y cuando tenía 34 años, como tenía muchos hobbies y necesitaba mucho la naturaleza, mucho, salí a buscar fósiles con mi hijo y ahí tuve la experiencia cercana a la muerte. Era una pared, no era muy grande, de 3 metros aproximadamente. La parte superior era un campo de cereales, de trigo, y la parte inferior también. Y en la pared salía un estrato geológico donde estaban los fósiles. Mi hijo estuvo allí, un amigo, con 10 añitos, mi hijo, un amigo también. Y cuando se quitaron ellos, era agosto, mucho calor. Yo me apoyé en la pared con las piernas encogidas, poco, pero mi hijo que estaba enfrente hizo un gesto y algo instintivo me dijo que había que agachar la cabeza y se desprendió una piedra de unos 200 kilos y tuvo un impacto, me pegó un golpe aquí, literalmente, porque si hubiera estado así me hubiera pegado aquí, me pegó en la espalda y al pegarme en la espalda me encogió
totalmente, claro, y arriba apareció una figura de unos 4 metros de altura, gigante. Era una túnica, la cara era toda luz, toda luz, toda luz. Y por las mangas de la túnica me cayó un chorro de estrellas parecida a la película Ghost. Igual, igual, igual. Y al caerme el chorro de estrellas, ¡bum!, salí de mi cuerpo. Pero yo no vi ningún túnel. Yo digo las cosas como son, no hay que inventar. Yo no vi ningún túnel. Yo sentí una paz interna muy profunda y me elevaba. Pero aquello que duró segundos, décimas de segundo, no tengo ni idea. Al momento, ¡guau!, al cuerpo físico. Y ahí sí que se puso la cosa mal, porque casi me arranca este brazo, la piedra. Y al final buscó como buscó la forma, esta pierna, como estaba encogido, se me metió en la otra y la piedra me cayó encima. Y no podía moverme. Allí entró un caos, lo pasé fatal. Estuve allí una hora aproximadamente. El amigo fue a una aldea que había allí de 50 casas. Fíjate que iría de rápido, que entró y salió y dice, no he visto a nadie. Digo, madre mía. Claro, y yo allí aguantando el chaparrón. Al final, el destino, los guías, como quieras llamarlo, a la hora y pico, porque hacía un sol, yo ya estaba muerto literalmente, ya no podía respirar, las costillas. Apareció una patrulla de la Guardia Civil, de la policía, y me llevó al hospital. Aquel día lo que ocurrió para mí fue un despertar. Me quitaron la venda de los ojos y me dijeron, ¿qué te piensas? ¿Que la vida nada más que en la policía? Pues no. Y ahí empezó una búsqueda interior. Ya, la policía ya ayudaba a la gente, pero en ese sentido aún se me despertó más el servicio y empecé a buscar y a buscar. Tuve 2 años, casi 3 años, a punto de quedarme tetrapléjico, porque como me afectó a la médula, pero tengo 2 vértebras chafadas, pero no me tocó nada, porque tenía que despertar a este mundo, claro, si no, no. Y a partir de ahí empezó la búsqueda. Yo, a los 3 años de estar de baja, me incorporé a la policía otra vez y ahí empecé a sentir la necesidad de sanar a la gente. No me digas por qué. Yo no tenía ni idea. Yo nada más que quería ayudar y ayudar y ayudar. Y ahí empecé en un camino que no ha sido nada fácil, pero nada, nada, nada. Y ahí empecé, y entonces alternaba policía con sanación. Yo no comunicaba con nadie, con ningún guía, pero yo quería ayudar. Entonces a veces me aburría, me iba 4 días de la casa donde curaba y a los 4 días volví otra vez. Pero, porque la gente yo le ponía las manos y me decían, ¿y qué tengo? Y yo decía, yo qué sé lo que tú tienes. Si yo no sé lo que tengo yo, ¿cómo te voy a decir lo que tienes tú? Ni idea. Pero yo estaba ahí. Y el mundo este es muy... Empecé a buscar el mundo chamánico. Y me hablaron que en Barcelona, en España, había un curso de chamanismo que allí veían los espíritus. Y yo digo, pues me apunto. Y fui allí y vine muy decepcionado. No vi nada. Todo el mundo veía lobos, osos, águilas. Yo igual que fui, vine, perdido. Con menos dinero, claro, por todo lo que me gasté. ¿Vale? Y cuando llegué a Alicante, donde vivía, enterré el chamanismo. Digo, se ha acabado el chamanismo, fuera. Hice un agujero simbólico en el suelo y lo enterré. Pero claro, yo no sabía que los espíritus, ellos cuando hay una palabra que se llama el llamado, cuando ellos vienen a buscarte a ti, que no es que tú los buscas. Y entonces un día estaba en casa, vino un tambor de Chile de un modo muy curioso, de Chile, sí, porque pedí a un amigo que yo estaba sanando, le ayudé con su mujer, de un problema de un pecho, bueno, bien. Y en agradecimiento yo pedí un tambor y me dice el hombre del tambor de Chile, que se llama Cristian, oye, tu tambor va para España. Digo, pues si yo no lo he pedido. Ya, pero los espíritus dicen que tienen que ir. Bueno, y el tambor vino. Yo todo lo que venía a mi casa lo iba dejando allí en una habitación de mi abuela, iba dejando todas las cosas, todas. Yo no sabía utilizar nada. Yo todo lo que venía allí. Un amigo me dice, te regalo unas uñas de oso.
Y yo, ¿para qué quiero las uñas de oso? Ah, llévatelas, porque son interesantes. Pero yo, ¿para qué? Bueno, me las llevo. Al poco tiempo otro amigo, oye, que he estado en una osera ahí en el Pirineo, en España, en Francia, ahí, y he encontrado un diente de oso. Con ese diente de oso hago operaciones a las personas a nivel astral. Bueno, el diente de oso. Y entonces cuando estaba 2 años o 3 años casi en casa de mi abuela, el tambor colgado en una percha, me dicen, toca el tambor. Y yo digo, "¿Qué tal? No se pide. ¿Toca el tambor?" Y yo, ¿para qué si no se toca el tambor? Toca el tambor y venga, toca el tambor y toca el tambor. Empiezo a tocar el tambor ahí, a hacer tonterías porque no sabía nada, tocando, cuando por la puerta de la casa, en una planta baja pequeña antigua, entró un oso que no cabía en la casa. Era gigante. ¡Oh! ¡Oh! Cuando lo vi entrar dije, ¡wow! Y yo hacía así, digo, esto es un sueño, esto no es real. Sí, sí, claro. Cuando llegó allí a 3 metros de mí o 4 metros, se puso de pies y era 3 veces la casa, 3 veces, lo menos. Con unas uñas así de largas, me miraba fijamente. Y yo, claro, al miedo que me entró, el tambor ya no sonaba nada. Hacía pam, pam, pam. Y al poquito que sonaba, empezó a bailar. Digo, mira, ahora el oso baila, lo que faltaba ya. Decía yo para mí. Esto es una locura. Y conforme estaba bailando, hizo ¡buah! Y se me metió. Casi me destroza. Yo quería quitarme aquello como un chicle. Cuando más quería quitármelo, más se me pegaba aquello. 20 minutos así, hasta que se paró y dije, anda, ¿dónde está el oso? Me lo había comido entero. Ese oso ha sido mi compañero. Esa es una foto mía que me hice en un lugar, pero el oso lo pintó la pintora que pintó los chamanes. Lo vio y le dijo, ¿quieres ser mi modelo? Y el oso le dijo, sí, ese es mi oso verdaderamente, mi espíritu. Y con él he hecho miles y miles de sanaciones. Entonces, ese es un poco el despertar. Y de ahí, Antes de ingresar a que nos cuentes un poco más acerca de tu contacto con los espíritus, quisiera que regresáramos un minuto a tu experiencia. Cuando ujú, tú sientes este golpe en tu espalda, dices que sales de tu cuerpo y ves a un ser. ¿Podrías sí, describirnos un poco más a este ser? ¿Te dejó un mensaje o era una simplemente lo túnica, era un viste? ser con una túnica de color beige. Estaba suspendido en el aire, ¿eh? No Ujú. estaba ahí delante de mí. Al pegarme el golpe y contraerme el cuerpo, al mirar hacia arriba, lo vi suspendido delante de mí. Mm. No sé, a 3 metros, 4 metros de altura. Pero era un ser que medía lo menos 3 metros de altura. La cara no se le veía porque era toda luz, un resplandor de luz impresionante. Y las manos era una túnica muy ancha, la túnica colgaba normal, ¿vale? Y por las mangas que estaban así, por aquí empezaron a caer chorros de estrellas, chorritos, estrellas pequeñitas, pequeñitas. Y eso me inundó. Y al inundarme fue cuando salí. ¿Este personaje te dio algún mensaje o simplemente fue No, un no, 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 no. contacto? No sentí nada. No, no. Cuando la gente me pregunta, ¿te habló? No. Yo salí de mi cuerpo, sí que sentí una paz en mi alma, un sentimiento. No sentía nada. Y bajo estaba roto, pero arriba no sentía nada. Mucha paz, una serenidad muy grande. Pero yo veía mi cuerpo físico bajo, lo veía perfectamente. Pero yo no sentía nada. Iba ascendiendo, como ascendiendo, ascendiendo. Y conforme estaba, no tengo ni idea si fue un minuto, porque el tiempo para mí no. Fue cuando tuve otra vez como la conexión con el cuerpo físico otra vez. Y eso sí que fue doloroso, muy doloroso. Porque entré ahí, ¡pum! Y es como un golpe profundo que recibes y te conectas con la realidad que vives en ese momento. Claro que es la piedra, que casi te arranca el brazo. Luego, luego de esta experiencia, inicias tu camino espiritual, Waco, Claro, claro. y, y Hay una conectas con... confusión, vamos a ver. Todo esto no es que tengo la piedra y al día siguiente ya soy otra persona. No, no, no. Yo era una persona muy, muy rígido,
con la policía, con la mentalidad policial muy rígida. Y entonces tuve que ir rompiendo. Es como que hay una llamada aquí, en el alma, en el corazón, y al mismo tiempo hay una mente. La mente quiere controlar las situaciones, pero el corazón pide que avances. Y es cuando empiezas una búsqueda. No sabes qué buscas, pero sabes que tienes que encontrar algo. Y ahí fue donde me embarqué. Y claro, en la vida te va llevando. Descubría una curandera que preparaba a la gente es como si fuera, ¿cómo explicarte? Como Harry Potter o algo así, pues una mujer que preparaba y te decía, tú tienes el don de vidente, o tú traes el don de no sé qué, o tú traes, claro, te preparaba primero y después te decía lo que eras. Y yo quería protagonismo, en aquel tiempo me gustaba mucho el eguillo, y yo quería ser medium. Digo, eso da mucho caché, dije para mí yo, esto tiene que ser guay, casi medium. Pero claro, cuando llegué allí salió el guía de la curandera, que era un gladiador romano, con una voz que temblaba hasta las paredes, me dijo, tú vienes a sanar. Digo, este se ha equivocado, este se ha equivocado. Yo no vengo a sanar, yo soy medium. No, 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 tú vienes a sanar. Digo, este se equivocó otra vez. Venga. Y mira dónde estoy hoy en día. Aquello empezó la búsqueda, poco a poco. Empiezas a aceptar este camino que no es fácil, porque es una ruptura de estructuras mentales muy fuerte. Lo que has vivido con lo que tienes que vivir. Y después te mueves en un mundo policial donde los compañeros y las personas que están contigo te toman por loco. Porque yo dejé la policía teniendo mandos y toda la historia y mucha gente aún no ha entendido por qué me fui. No saben nada. Pero porque es una llamada del alma. Tú ya no puedes hacer lo que había antes. En las experiencias cercanas a la muerte, disculpa, Mm. se menciona que luego de tener estas experiencias, las personas vienen con dones o con llamados diferentes. Ujú. Claro, claro. A mí en mi caso se me despertó la llamada de querer ayudar. No me digas, no tenía nada, no tenía nada de esto. Ujú. Es, ¿Me es algo, entiendes? es algo muy recurrente, esta llamada. Mm. Luego tú tienes contacto con este gran espíritu que se representa como un oso Sí, y un que animal de es... poder, llamarlo así, que es una proyección de mi propia conciencia. Ujú. Claro. Y una vez inicias este contacto, empiezan a suceder cosas en tu vida. Muchas, muchas, muchas. ¿Puedes contarnos un poco de esas experiencias místicas, espirituales? Experiencias con las personas de sanar, de sanar. Y al final, cuando tú sanas, realmente al final tú eres un canal, ¿no? Para este mundo. Y estos seres de luz, llámalo como quieras, seres de luz, guías, como queramos llamarlo, son los hilos conductores que a veces, que son proyecciones de nuestra propia conciencia, pero se manifiestan de esa manera para que seamos útiles. Él ha creado conmigo mucho y tienes objetos, por ejemplo, como esta garra de oso, pues la utilizo para sanar a la gente. Claro, todo esto son. Y al final la vida me ha ido poniendo personas y personas y niños y todo tipo de experiencias que te puedas imaginar. Todo. Claro. Carl Jung, el psiquiatra suizo, hablaba de algo que se denominan los arquetipos, que son símbolos similares a todos los seres humanos a lo largo del Sí, planeta para poder dar una explicación a fenómenos internos que mm, llevamos como humanidad. claro. Seguramente estos animales de poder representan estos símbolos similares a la Sí, humanidad. sí, vamos ¿Cómo, a ver. cómo ha sido tu camino con ellos y qué te han enseñado? Wow. Es impresionante. Vamos a ver. Para mí son tan reales como tú y como yo. El oso no es algo que yo me imagino. No, no. El oso está en mi vida. Y yo llegó un momento que ya me comportaba como un oso. Y rugía como un oso. Y mucha gente venía, aquí en Andorra tenemos la frontera, porque estamos entre España y Francia, y la gente venía caso hecho a abrazar al oso.
Es que vengo a abrazar al oso. Digo, vale, pues venga. Porque al final para mí era tan real. Ese animal es una proyección de mi propia conciencia. Lo que en el fondo soy yo mismo, en otro nivel. ¿Me Entiendo. entiendes? Hace poco también teníamos una entrevista con Luis Miguel, no sé si lo conoces, también ha tenido una SM, eh, ahora no recuerdo el apellido, pero él también mencionaba que en una experiencia cercana a la muerte, en donde estuvo clínicamente, bueno, estuvo 3 meses en coma, Ujú. tuvo contacto con un lobo como su guía espiritual, y este Sí. lo llevó a través de un camino y funcionó como guía. Ujú. Y no Fíjese, solamente es aquí, sino real. en otras culturas se habla de los animales como guías o Mm. como animales Los de poder. tótem, la parte de la cultura de los indios nativos americanos, hablan de los tótem, que son los animales que acompañan, y que son proyecciones. Al final, el animal de poder es una proyección tuya, y lo que trae, las cualidades que ese animal representa en tu vida, son las que tú necesitas para avanzar. Hay una película que es curiosa, que es una película de niños, que se llama La Brújula Dorada, en el cual los niños llevan animales, hurones, gatos monteses, pájaros y se transforman. Ellos le llaman los demons, pero todos hablan. Y los mayores ya llevan panteras de las nieves, llevan lobos, llevan águilas. Son los demons. Yo te digo, son los animales de poder. El animal eres tú mismo, lo que pasa es que él es multiplicado por mucha energía, una Entiendo. conciencia más elevada. ¿Me entiendes? Hay otra película también que se llama Tierra de Osos, justamente, no sé si la conoces. Sí, sí, Y también sí. cada persona Igual, tiene su animal igual. de poder. Ujú. Claro, es lo mismo, es lo mismo. Son las culturas que manejan este tipo de cosas, ¿vale? Y son reales, y los animales intervienen, y los animales sanan, y los animales tienen una sabiduría fuera de lo común. Entonces, un animal viene a acompañarte en tu proceso curativo, ¿me ¿Cómo entiendes? podría una persona contactar con su animal de poder? ¿Cómo Vamos a puede ver, hay gente que descubrirlo? contacta en sueños, hay gente que va por ahí y sale un animal, se repite siempre el animal. Y a veces cuando no lo saben, yo los veo perfectamente, claro. Yo puedo sentarme al lado de una persona y estoy viendo al animal cómo se mueve y cómo me habla, porque hablan, claro, no paran de hablar. Claro. Los Cuando, animales, lo que pasa, que los chamanes, ahí hay un poco de doble opinión. Hay gente que dice que no es bueno transmitir el animal que llevas, porque es algo personal, y en cambio hay otros que dicen que no importa compartirlo. Perdón. ¿Me entiendes? Entonces es importante. Tú tienes un animal muy especial contigo, a tu lado. Pero después te lo digo en privado, si quieres. ¿Vale? maravilloso, por favor. Ujú. Cuando tú contactas, Guaco, con tu animal o tus animales de poder, Ujú. me imagino que tienes una ceremonia detrás, un proceso ritual. Bueno, al principio sí, pero cuando tú ya tienes... Vamos a ver, aquí hay que distinguir algo. Yo no soy chamán de 10 de la mañana a 5 de la tarde, sino desde que me levanto hasta que me acuesto soy chamán. Con lo cual, desde que me levanto, el oso ya está conmigo y todos los espíritus están conmigo. Y yo solamente tengo que comunicarme mentalmente con ellos. Yo, por ejemplo, Entiendo. pregunto por una persona que tiene. Bueno, pues tiene este problema, está enfermo de tal. ¿Es un problema físico? ¿Es mental? ¿Es emocional? ¿O es espiritual? ¿Lleva cogido energías? ¿Lleva cogido cosas? Entonces los espíritus empiezan a hablarme. Claro, es como yo funciono. Y esta manera de comunicarte con los espíritus viene de manera... he escuchado también que después de esas experiencias cercanas a la muerte, los seres humanos empiezan a tener contacto con sus guías.
Voy a dedicarme a ser un canal de ayuda para la humanidad. Y mi tendencia o mi conexión es mucho con la naturaleza, con el mundo espiritual en la naturaleza. Con lo cual puede que se manifiesten muchos guías animales o plantas o árboles, yo qué sé, o mil cosas. Pero también están los guías que siempre han estado con nosotros. El problema es que no hemos conectado. Cuando tú tienes una experiencia cercana a la muerte, lo que pasa es que rompes un velo, una línea invisible que te permite acceder a otras realidades que antes tu mente racional no lo permitía. Cuando yo tenía 34 tuve el accidente. Me hablas con 29 años y me dices que voy a tener un accidente, que voy a contactar con los guías, te digo, ¿qué te has fumado? Claro, mi mente lógica no lo entiende, ¿comprendes? En el momento que tú tienes una experiencia de este tipo, es como que hay una muerte simbólica donde das paso a que salga un ser nuevo. Para que ese nacimiento a veces es duro, es difícil y doloroso sobre todo, porque es una rotura de estructuras, de pensamientos, de mentalidades. Por eso la gente, cuando yo era un policía muy extremo, que trabajaba en la calle y era, ¡buah! Y la gente me convierto en un sanador, la gente no entiende nada. Este se ha vuelto loco. Este ha perdido la cabeza. Dice que está en una secta, que ha entrado no sé dónde. Claro, porque está roto las estructuras a lo que estabas habituado. Entonces, muchas veces en las culturas indígenas y en muchas culturas hay una muerte simbólica para que salga el verdadero ser. Y ese verdadero ser es el que accede a esas realidades nuevas que siempre han estado, pero que no conectabas. ¿Me entiendes? Los espíritus no son nuevos. Los espíritus desde que naciste están asignados. Y igual que en las culturas indígenas, los conibos, en la Amazonía, cuando nace un niño ya le asignan un animal, un guía, que es el encargado de que ese niño no le pase nada. ¿Me comprendes? Cuando tú contactas con estos guías, ¿de qué manera te comunicas con ellos? ¿Es, digamos, vía Mental, es telepática? telepatía, ¿Escuchas su telepatía, voz? es telepatía. Es mi voz. Porque cuando hablo yo a la gente, yo estoy hablando contigo, si me hablan los guías ahora mismo, es mi voz. Pero es la información de ellos. Entiendo. Y cada uno, imagino, tiene una forma diferente de comunicarse. Sí, ¿Qué te di? y cada uno te aporta algo diferente. ¿Podrías contarnos un poco más acerca de esto? Como, ¿qué es lo que Sí, por te ejemplo, vamos a ver. comunica? ¿Mm? Mira, el de arriba, que se llama Gorko, el que te he enseñado primero arriba, ese ser es el que entra en mí habitualmente. Yo me pongo la máscara chamánica, me pongo el traje, el tambor, todas estas cosas. Esto es un tambor chamánico de Siberia, concretamente de Tuba, ¿vale? Cuando entro, después entro en las máscaras, fíjate, enseñar, vamos a hacer un poquito esto que sea guay, para que la gente vea esto. Esto es una máscara de Mongolia. Cuando te pones la máscara y te pones el espejo y te pones todo eso, lo que hace es que entras en otros estados, entras como que conectas con otras realidades. Te desconectas de lo terrenal y entras en el mundo espiritual. ¿Me comprendes? ¿Me entiendes? Respetando también que entiendo que al vivir esta experiencia es algo que puede ser muy personal y respetando Sí. tu privacidad, ¿podrías comentarnos un poco cómo es ingresar, digamos, en este estado, digamos, de trance Bueno, el y a este estado de mundo? trance, vamos a ver, hay personas que ya sabrás por conexiones o sabrás por
artículos o por vídeos, que la gente a veces conecta en estos mundos a través de ayahuasca y todo ese tipo de cosas, ¿no? Alucinógenos, setas. Aquí se entra todo a través del sonido del tambor. El tambor suena hacia mí y cuando yo toco hacia mí, cuando repito mucho, mucho el sonido, llega un momento que entro. Los chamán ya veo que entra y se me fusiona a mi lado y me cambia la voz y habla él, claro. El tambor es un instrumento que conecta mucho con el latido del corazón, ¿no? Muy persistente, te permite entrar en estado alfa, ¿eh? O en otro estado. El beta es el habitual, pero el estado alfa hacia arriba es donde vas a entrar a ese mundo. Los bosquimanos, por ejemplo, del Kalahari, de África, esos bailan al elán. El elán es un antílope gigante y llevan los cuernos, se los ponen atados a la cabeza y empiezan a bailar al lado del fuego, los demás a hacer palmas y cuando lleva cierto tiempo entran en trance y como que ¿Cómo es conectan este con otras estado de trance, realidades. Claro. Waco? ¿Cómo experimentas tú este estado de trance y qué se te permite ver o pierdes la conciencia? ¿Cómo es No, no, yo este no tengo, proceso? vamos a ver, yo no tengo un trance profundo, profundo. Tengo un trance a lo mejor de un 50 o un 60%, pero es suficiente para que el chamán que entra, cualquiera de ellos, depende. Es que si voy a hacer adivinación chamánica, entra un chamán. Si voy a hacer otro tipo de cosas, entra otro. Si voy a hacer sanaciones, se mete otro chamán. Cada uno viene con una especialidad. Pero cuando yo entro, es como que me aparto para que él ocupe mi sitio. Y es el que dirige realmente la sesión, no la dirijo yo. Entiendo. En estos, digamos, en estas experiencias que has tenido, o más que experiencias, en estos procesos de sanación hacia otras personas, Mm. ¿con qué te has encontrado? De ¿Puedes todo, hago de contarnos todo. un par de experiencias que te hayan parecido, que te hayan marcado Hostia, mucho vamos en a este ver, lo proceso? habitualmente, vamos a ver, habitualmente en la actualidad, mi experiencia con las personas es que las personas no son conscientes para nada de su energía sagrada. Las personas la desperdician con mucha facilidad y las personas no son conscientes que se mueven en un mundo a nuestro alrededor, hay un mundo espiritual que se mueve, que está inducido por energías. Vienen a sanar, siempre les pongo un ejemplo, que es una cosa muy sencilla, pero para mí es muy práctica, ¿me entiendes? Que es un termómetro de jardín, calor, frío. Yo estoy en el calor en la vida, mi vida fluye, todo está en armonía, todo es guay. Salgo a pasear, me tomo un café, escucho música, disfruto con mi familia. No, el coche se me rompió, el trabajo no me han pagado este mes. Cuando bajes al frío, te han comido. 5 minutos. Eres como un bocadillo de jamón ibérico que te comen en 5 minutos porque tienes luz, pero esa luz no la sabes manejar. Y la gente cuando entra en esos espíritus, lo que hacen es bloquear a las personas. Por eso cuando yo hablo con las personas que están parasitadas, vamos a llamarlo así, ¿vale? Su capacidad de comprensión es de un 60-70%, no más, porque esos espíritus no lo permiten. ¿Me comprendes? ¿Cómo cuidas tu energía y cómo conectas con una vibración más alta? Pues tomando conciencia de eso. Primero que eres luz. Si no, si te piensas que eres un ser que estás aquí simplemente viviendo porque estás viviendo, pues tenemos un problema, ¿no? Yo creo que hay que tomar conciencia de que eres luz y esa luz como un faro sagrado lo tienes que saber enfocar correctamente. Muchas veces la gente tiene también que darse cuenta que traen dones espirituales, que si esos dones no los despiertan, tampoco están en conexión. Y si tú tienes el mundo terrenal
y el mundo espiritual y no los unes, no vas a funcionar. Es complicado funcionar. Ujú. ¿Cómo los unes? ¿Cómo unes esos dos mundos? Todos tomando conciencia de que eres luz. Si yo no sé que soy nada, pues yo sigo pensando que la vida simplemente es trabajar, dormir, salir a pasear el domingo, irme de vacaciones, es lo que estás pensando, como terrenal. Pero si tomas conciencia te das cuenta que eres algo más, ¿no? Entiendo. Claro. Tomar conciencia es Tomar verte a ti conciencia es mismo. ser consciente de que traes una luz aquí que tienes que saber cuidar y tienes que saber colocar, ni más ni menos. Todo eso es lo que a mí me han despertado a raíz del accidente, el camino que estoy llevando. Entiendo. Digamos, qué personas pueden contactarte y cómo va a ser un proceso de sanación contigo? Bueno, vamos a ver. Yo trabajo con gente normalmente de todo el mundo, de todo el mundo, desde Alaska hasta Argentina, México, California, Europa y lógicamente España, ¿no? Vale. Normalmente las sanaciones a distancia, pues son sanaciones a distancia. La persona me contacta vía WhatsApp, normalmente me cuenta un poco el problema que tiene y sobre esa visión yo intervengo con los guías y veo las necesidades que tiene. Cuando tengo la información, hablo con las personas y le comparto la información que recibo, claro. Y a raíz de ahí, si están de acuerdo, comenzamos un proceso sanador. Sobre todo es importante limpiar a la gente energéticamente, porque si tú no tienes la mente clara, tú no vas a poder tomar decisiones, ni vas a poder tomar nada. Claro. Pero vamos a explicarte, esto no es que la gente solamente se parasitan algunas personas, no, no. Esto casi todo el mundo está enganchado de cosas. Primero porque la gente no es consciente de que los espíritus están. No, no. Y a veces tus comportamientos de estar siempre enfadado, estar siempre preocupado, esas cosas atraen, nada más que negatividad. Los seres de luz están, claro que están, pero están cuando tú conectas con una vibración alta. Pero no querrás conectar con un ángel cuando estás en la basura. Imposible. Eso es de sentido común para mí. Cuando mencionas que para poder conectar con, digamos, con estos seres de luz o con la divinidad, Sí. con el amor, con, digamos, Ujú. las cualidades elevadas, es necesario hacer un proceso de conciencia. Bueno, es necesario que tienes que vibrar en un plano muy elevado en conciencia, una frecuencia. Esto es como una emisora de radio. ¿Con quién conecto? Cuando me pongo, ¿con quién? Ujú. Si yo estoy cabreado, no voy a conectar con luz, conectaré con energía. Bajas, muy bajas, que aún me harán que me sienta peor. ¿Qué Hay muchos seres prácticas recomiendas para conectar prácticas. con este estado Yo elevado? siempre, vamos a ver, hay muchos modos, la gente dice meditación y tal. Yo no he meditado nunca y hablo con mucho respeto a todo el mundo. Yo no hago ninguna meditación. Yo simplemente, para mí, los guías están todos los días conmigo, pero para yo acceder a esa información tengo que estar siempre en una vibración muy alta. Es tomar conciencia de que eres luz, te vuelvo a repetir. Si tú crees que no eres nada, que siempre, me limpia guaco y ya está. No, no, yo te limpio, pero si tú después no tomas conciencia, esto no vale para nada. ¿Me entiendes? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que puede que teman a la muerte o estén pasando por una enfermedad o por un Primero, momento en que han ah, perdido algún familiar? mira, para mí, y con mucho respeto a las personas, el modo que tenemos de despertar a este mundo muchas veces nunca es un modo fácil. Vamos a ver. Si tú estás bien en la vida, no vas a despertar jamás. ¿Por qué? Porque no tienes necesidad. ¿Tú me comprendes?
La persona que sufre un accidente de circulación, la persona que sufre un infarto, un ataque al corazón, la persona que sufre una enfermedad, normalmente es porque te están diciendo que tiene que haber un cambio en tu vida. Y no, no, es un despertar, es una llamada del alma. Pero la gente lo entiende al revés. Hay un mensaje que la gente no comprende. Cuando tú sanas, como en mi caso, sanas a un mundo nuevo, tú ya no puedes volver al mundo anterior. No, no funciona. Y la gente lo que quiere es sanarse y volver a donde estaban. Pero no se da cuenta la gente que donde estaba fue donde cogió el problema. ¿Me entiendes? Una sanación no sanar solamente, es un cambio total de la persona. Si no, esto no tiene ningún sentido. Estamos hablando de sanaciones profundas, ¿eh? No que te quite nada, una tontería. No, no, no. Estamos hablando de sanaciones profundas, donde el alma se convierte en otro, la persona se convierte en otro estado y donde el personaje normalmente muere para salir el verdadero. ¿Me Es, entiendes? es- Entiendo. Vale, entonces, las personas cómo pueden contactarte en caso de que quieran iniciar un proceso contigo? Yo solamente contacto vía WhatsApp y el teléfono es el +376. +376 es el prefijo de Andorra. Y después, Andorra, como es muy pequeña, nada más que tiene 6 números. 694-618. +376-694-618. Los que me escribáis ahí, yo después me pondré en contacto con vosotros sin problema. Yo contesto muy rápido a las personas, ¿vale? De igual manera, vamos a dejar aquí en la descripción el Mm. contacto de Waco para todas aquellas Sí, personas que quieran cualquier iniciar un persona que lo... proceso. Esto es muy importante. La llamada del alma, la experiencia cercana a la muerte, para mí es como el extremo dentro de lo que es la variedad de posibles situaciones que haga que el alma despierte. La experiencia cercana a la muerte para mí es como la más impactante, ¿no? Pero el resto de cosas, accidentes, enfermedades, por ejemplo, en Siberia, cuando un chamán enferma de cáncer y se cura, se va a dedicar a curar cánceres. Como que vives la experiencia en persona y después la proyectas en los demás. Yo siempre digo, aunque la gente diga que es una locura, que una depresión, cualquier situación que te lleve a un límite es un despertar. Una depresión para mí es un regalo, aunque la gente diga, ah, está loco. No, cuando tú comienzas aquí y terminas aquí, no eres el mismo. Te has transformado. Y aquí lo que se trata es transformarse, cambiar, ver la vida desde otra perspectiva, abrir la mente a un mundo de posibilidades. Esto es lo que es este mundo. La sanación es eso. No que te quite un dolor y tú sigas igual, porque entonces no hemos aprendido nada. ¿Me entiendes? Muchas gracias, Waco, y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Quiero dejarles un mensaje final, y es que, como decía Waco, los momentos difíciles de los seres humanos, los momentos de crisis, los momentos en que más desafiante vemos la vida, son grandes oportunidades para crecer. Lo vemos Sí, a lo largo del planeta, no solamente con individuos, sino con sociedades. Luego de un huracán, luego de una guerra, luego de un momento todo, todo. caótico, es cuando viene El la despertar. transformación. Así Así que es. todos ustedes que están pasando por un momento difícil, que tienen una enfermedad, que tienen una deuda, que tienen un familiar con el que están en conflicto, no se preocupen, sino
Trabajen en ustedes mismos, tengan paciencia, que el momento más oscuro es justo antes del amanecer. Muchas Así gracias es. por acompañarnos en Más allá de la vida con David Pérez. Gracias a Waco y nos vemos en un próximo episodio en Más allá de la vida. Muchas gracias, David. Y gracias a todos los que podáis participar de este humilde información.